Mi padre me dio un ultimátum el día de mi boda, o invitaba a mi boda a mi hermana, que se acostó con mi ex, o no me acompañaba al altar. La decisión fue fácil para mí, lo reemplacé sin dudarlo. Que se quedara en casa. Él se lo perdió. Y ese día fue solo el comienzo de todo esto. Este mes me casé con Sach, el amor de mi vida. Se supone que ahora deberíamos estar disfrutando de nuestra luna de miel, haciendo planes para el futuro juntos o simplemente flotando en esa burbuja de felicidad que supone empezar una nueva vida en pareja. Pero aquí estoy, escribiendo en Reddit, buscando desesperadamente un poco de claridad, algún consejo que me ayude a lidiar con mi padre, quien está haciendo mi vida insoportable. Y en medio de todo este caos no puedo evitar preguntarme, ¿soy yo la culpable de todo esto? Necesito explicarles cómo llegamos a este punto. Todo empezó cuando decidí, quizás ingenuamente, pedirle a mi padre que me entregara en el altar el día de mi boda. Sé que suena como algo normal, incluso bonito. Pero la verdad es que mi padre y yo nunca hemos tenido una relación cercana, y todo desde que tengo uso de razón ha sido por su actitud hacia mí. Verán, mi madre murió al darme a luz. Él ni siquiera estaba presente en ese momento, estaba de viaje de trabajo cuando mi madre se puso de parto de forma inesperada. Hubo complicaciones. Perdió mucha sangre y, a pesar de los esfuerzos de los médicos, no pudieron salvarla. Cuando mi padre regresó, se encontró con la devastadora noticia de que su esposa había fallecido y lo único que le quedaba era yo, una recién nacida a la que ni siquiera conocía y a la que, en su mente, culpó de la muerte de mi madre. Ese día marcó el tono de todo lo que vino después. Entiendo, hasta cierto punto, que perder a mi madre de esa manera debió ser algo terrible para él. Pero, con el paso de los años, se hizo cada vez más evidente que su dolor se había transformado en resentimiento hacia mí. Y no era un resentimiento sutil, era palpable, ruidoso y se manifestaba claramente en la forma en que me trataba. Desde niña he sentido que cargaba con una culpa inmensa por algo que no había provocado, simplemente por ser la bebé que sobrevivió cuando mi madre no lo hizo. Mi hermana mayor, Mary, que me lleva 4 años, me contó una vez que, durante mis primeros años de vida, mi padre ni siquiera me miraba. Según Mary, él decía a todo el que quisiera escuchar que yo le recordaba demasiado a mi madre y que no podía soportarlo. Aparentemente, contrató a una niñera a tiempo completo y yo pasaba casi todo el día con ella. Como resultado, crecí sintiéndome ignorada, no deseada. Ese rechazo fue algo que sentí profundamente durante toda mi infancia, aunque nunca me lo dijeran directamente con palabras. Mientras que otros niños tenían un padre cariñoso en quien confiar, el mío me trataba como si apenas existiera. En cambio, Mary siempre fue la favorita de papá. Y no es solo mi percepción, es algo que tanto Mary como yo hemos reconocido siempre. Mi padre ni siquiera se molestaba en disimularlo, la llenaba de atenciones y cuidados de formas con las que yo solo podía soñar. Ella era la niña dorada, la que nunca hacía nada mal a sus ojos, mientras que yo simplemente existía en un segundo plano. Recuerdo que cuando cumplí 10 u 11 años, empecé a sentirme como la sirvienta de la familia. Mi padre me ordenaba hacer todas las tareas de la casa, todos los días, mientras que a Mary nunca se le pedía que moviera un dedo. Cuando preguntaba por qué, siempre decía que era porque Mary necesitaba concentrarse en sus estudios y no debía ser molestada con las tareas domésticas, como lavar los platos o la ropa. Pero para mí decía que yo necesitaba aprender estas cosas porque no era tan buena académicamente como Mary y que podría terminar siendo solo ama de casa. Sentía que era tan injusto, pero mis sentimientos no parecían importarle en absoluto. Yo era la que siempre tenía que sacar el trabajo adelante, limpiaba, fregaba, doblaba la ropa, todo. Y si alguna vez me atrevía a quejarme o incluso solo a pedir un poco de ayuda, mi padre se enfurecía. Me amenazaba con castigarme sin salir o quitarme el teléfono, lo que, cuando eres niña, se siente como el fin del mundo. Si quería algo, cualquier cosa realmente, una camisa nueva, un libro, daba igual, siempre me decían que era innecesario o un desperdicio de dinero. Pero Mary, ella parecía conseguir todo lo que quería sin pensarlo 2 veces. Si alguna vez me encontraba varada en algún lugar y lo llamaba para pedirle que me recogiera, simplemente se negaba diciéndome que me las arreglara sola, incluso si eso significaba volver caminando a casa en la oscuridad. Sin embargo, si Mary necesitaba que la recogieran, ya fuera a 5 minutos o a 1 hora en coche, mi padre lo dejaba todo y se apresuraba a estar allí para ella. Sin preguntas, sin excusas, solo una completa dedicación a sus necesidades. La injusticia descarada de todo esto era exasperante. Con el tiempo, Mary también empezó a explotar el favoritismo de mi padre para hacerme la vida aún más difícil. Por ejemplo, si algo se rompía en la casa, inmediatamente me culpaba a mí.
Sabía que no importaba cuánto lo negara o explicara lo que realmente había pasado, mi padre siempre se pondría de su lado y me castigaría a mí. Mary también utilizaba mi amor por las manualidades para hacerme sentir insignificante. Siempre he sido una persona creativa, encontrando mucha alegría en hacer cosas con mis propias manos. Pero Mary retorcía esta pasión en algo negativo, se burlaba de mí ante mi padre, diciendo lo femenina e infantil que era, que las manualidades eran solo para perdedores. Él nunca me defendía, y a veces incluso se unía a ella, burlándose de mí también. Me dolía profundamente, porque era algo que me hacía realmente feliz, sin embargo, se convirtió en otra razón para que mi familia me hiciera sentir inadecuada. Muchas veces, cuando no estaba de acuerdo con mi padre o intentaba defenderme, María saltaba a defenderlo, describiéndome como una hija irrespetuosa y difícil. Una vez, durante una discusión particularmente fuerte, incluso llegó a decir que nuestra madre se habría avergonzado de haber dado a luz a alguien como yo. Llegó a decir que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mamá porque le estaba amargando la vida a ella y a papá. Esa afirmación me destrozó por completo. Vivir con ese tipo de negatividad constante, escuchar esas cosas de tu propia hermana y tu padre tan a menudo, te cambia. Aprendes a vivir con una sensación constante de culpa y empiezas a guardarte todo para ti misma. Debido a todo esto, me volví increíblemente cautelosa con María y mi padre. Sentía que estaba constantemente caminando sobre cáscaras de huevo, siempre alerta, tratando de evitar hacer o decir algo que pudiera desencadenar sus críticas o castigos. Estaba tan cansada de sentir que todo era mi culpa, como si de alguna manera fuera responsable de la muerte de mamá. Desde niña conté los años, los meses y los días que faltaban para poder irme a la universidad. Cuando por fin se presentó la oportunidad, no dudé ni un segundo en marcharme. Me mudé y, con el tiempo, encontré un trabajo que me permitió mantenerme por mi cuenta. Sentí por primera vez lo que era la verdadera libertad, la capacidad de vivir mi vida según mis propias decisiones, sin la constante sombra de mi padre y mi hermana sobre mí. Después de irme de casa, la relación con mi padre mejoró un poco, aunque no porque nos hubiéramos acercado más, sino simplemente porque ya no nos veíamos tan a menudo. La distancia física hacía que fuera más fácil evitar discusiones o momentos tensos. Mientras tanto, Mary, que nunca se había preocupado por buscar un trabajo estable, seguía viviendo con papá sin pagar alquiler. Ella siempre decía, para quien quisiera oírla, que era una estrategia para ahorrar, pero yo sabía perfectamente que la verdad era que le encantaba que papá la mimara y la favoreciera. A él le gustaba cuidarla, aunque ya era una adulta que debería haber aprendido a ser más independiente y responsable. Y ella, por supuesto, se dejaba querer encantada. Una vez, en Acción de Gracias, papá nos invitó a mi entonces novio y a mí a pasar las fiestas en su casa. La verdad es que la idea no me entusiasmaba nada, no tenía una relación cercana con ellos. Pero acepté por pura cortesía. Con mi novio decidimos que solo nos quedaríamos 3 noches y luego pasaríamos el resto de las vacaciones con su familia, donde el ambiente siempre era mucho más cálido y acogedor. Pero durante esa visita, cuando Mary conoció a mi ex, la situación dio un giro para peor. Desde el momento en que los presentaron, empezó a coquetear con él de una manera que me pareció totalmente inapropiada y exagerada. No paraba de llenarlo de cumplidos, diciéndole lo guapo y atractivo que era, mientras sutilmente me menospreciaba a mí, comentando cosas como que jamás se habría imaginado que su hermanita, el patito feo, acabaría con alguien como él. Obviamente, me sentí muy ofendida por sus comentarios, pero no quería montar una escena delante de mi novio. Sin embargo, su comportamiento cruzó todos los límites cuando empezó a buscar excusas para tocarlo, roces casuales en el brazo, acercándose demasiado a él cuando hablaba o palmaditas juguetonas en el hombro. No solo me resultaba incómodo a mí, sino que lo consideraba una falta de respeto total. Fue entonces cuando intenté manejar la situación de la manera más madura posible. La aparté a un lado y, con educación, le pedí que bajara un poco el tono, explicándole que sus acciones podrían estar incomodando a mi novio. Pero Mary, fiel a su estilo, me quitó importancia, diciendo que estaba exagerando y que dejara de arruinar la noche con mis celos. Desestimó mis preocupaciones como si fueran una tontería, incluso se rió de mí en mi cara. Después de cenar, papá se fue a su habitación, dejándonos a Mary, a mi ex y a mí viendo una película juntos en el salón. Lo que se suponía que iba a ser una noche tranquila y agradable se convirtió rápidamente en otra situación incómoda. Durante toda la película, Mary no paraba de encontrar excusas para jugar con mi ex, como una niña pequeña, empujoncitos, bromas constantes e invadiendo su espacio personal. Y lo peor de todo es que parecía que a mi ex le encantaba toda esa atención. Aunque no diría que estaba correspondiendo abiertamente a su coqueteo, tampoco lo estaba frenando en absoluto.
Viéndolos a los dos juntos, me sentí completamente desplazada, como si yo fuera la tercera rueda entre mi propio novio y mi hermana. Fue una humillación que caló hondo. Durante la película, llegó un punto en que simplemente no pude más. El cansancio me pesaba como una losa, tanto físico como emocional, y la sensación de sentirme tan poco respetada en la casa de mi propia familia se volvió insoportable. Con una excusa, me levanté del sofá y subí a mi habitación con la esperanza de dormir y desconectar de todo aquello, dejándolos a ellos abajo para que terminaran la película. En mi interior aún guardaba una pequeña esperanza de que mi novio subiera poco después y se uniera a mí. Pero las horas pasaron y él nunca apareció. A la mañana siguiente, me desperté antes de que saliera el sol y me encontré con un silencio en la casa que resultaba inquietante, casi fantasmal. Inmediatamente sentí que algo no iba bien, una punzada en el estómago que se intensificó al darme cuenta de que mi novio no había dormido a mi lado en toda la noche. Una mezcla de preocupación y un mal presentimiento me invadió, así que decidí bajar a buscarlo, imaginando que tal vez se habría quedado dormido en el sofá después de ver la película. Pero no estaba allí. Una angustia creciente comenzó a apretarme el pecho mientras mi mente repasaba todos los posibles lugares donde podría estar. Aunque una voz interior me advertía que no lo hiciera, me dirigí casi sin pensarlo hacia la habitación de Mary, con el corazón latiendo tan fuerte que resonaba en mis oídos. Abrí la puerta lentamente y allí, ante mis ojos, se materializó mi peor pesadilla. Mi exnovio y mi hermana estaban durmiendo juntos en la cama, semidesnudos, con la ropa revuelta y esparcida por el suelo junto a la cama. 2 botellas de vino vacías y un par de copas confirmaban lo que mi mente ya empezaba a procesar. La escena me revolvió el estómago. Una ola de náuseas me subió por la garganta, la incredulidad y la rabia me nublaron la vista. Mi cabeza daba vueltas al comprender la magnitud de la traición. Él se había acostado con mi hermana, precisamente con Mary, de todas las personas del mundo. Con mi propia hermana, la persona que ya había hecho mi vida miserable durante tanto tiempo como podía recordar. Un torrente de furia me recorrió el cuerpo, imposible de contener. Grité con todas mis fuerzas, un grito desgarrador que los despertó de golpe. Ambos abrieron los ojos con sorpresa y pánico reflejado en sus rostros, mientras yo, en un arrebato de ira, comenzaba a lanzarles almohadas con rabia. Mi ex, tartamudeando, empezó a pedir perdón una y otra vez, repitiendo que había sido un error, que la culpa era del alcohol. Intentaba justificar lo injustificable, diciendo que los dos estaban demasiado borrachos para saber lo que hacían, como si la embriaguez pudiera servir de excusa para semejante traición. Sus palabras solo conseguían enfurecerme aún más. La borrachera no borra la traición, no la justifica, no la minimiza. Pero lo que más me dolió, lo que me dejó un vacío helado en el alma, fue la reacción de Mary. Ni una disculpa, ni una palabra de arrepentimiento, ni siquiera parecía avergonzada o incómoda por lo que había pasado. Con una desfachatez increíble, tuvo la osadía de decirme que saliera de su habitación para poder vestirse. Me gritó, acusándome de invadir su privacidad, como si la culpable fuera yo por haberlos descubierto en flagrante delito. Su total falta de remordimiento, su arrogancia insultante y su intento de dar la vuelta a la situación haciéndome sentir a mí como la intrusa, me dejaron completamente sin palabras, muda de rabia e indignación. Cuando más tarde le conté a mi padre lo que había sucedido, esperaba al menos que compartiera mi indignación, que me ofreciera algún tipo de consuelo o apoyo, que se pusiera de mi lado en un momento tan doloroso. Al principio, su reacción me confundió y me dio una falsa esperanza. Parecía tan impactado y consternado como yo, al menos durante los primeros instantes. Llegué a pensar ingenuamente que quizás me apoyaría. Pero esa ilusión se desvaneció rápidamente cuando su tono cambió drásticamente. Con una frialdad que me heló el alma, me comunicó que, aunque no aprobaba el comportamiento de Mary, no tenía intención alguna de inmiscuirse. Según él, Mary y mi ex eran adultos responsables de sus actos, libres de hacer lo que les viniera en gana. Sus palabras me dejaron un vacío helado en el estómago. Sentí que minimizaba la gravedad de la situación, como si el hecho de que mi hermana se acostara con mi novio fuera un simple error sin importancia, algo que se podía barrer debajo de la alfombra. En lugar de la traición monumental que era. Y como si eso no fuera suficiente, mi padre empeoró las cosas aún más de una manera que aún hoy me cuesta entender. Intentó invertir los papeles y convertirme a mí en la responsable de todo. Con un tono acusador e injusto, me reprochó no haber tenido más cuidado con el tipo de hombre que había llevado a la familia. Llegó a decir que mi ex tenía un carácter ligero, insinuando que, en última instancia, la culpa era mía por haberlo puesto en el camino de Mary. Sentí una profunda indignación y un dolor lacerante. Sus palabras me hicieron sentir como si estuviera perdiendo el contacto con la realidad, como si yo hubiera provocado deliberadamente esta situación tan dolorosa.
Mi hermana no fue una víctima inocente en todo esto, ni mucho menos. Ella buscó activamente a mi ex, sabiendo perfectamente cuánto daño me causaría. Sin embargo, mi padre minimizó por completo su papel, casi le eximió de toda responsabilidad, mientras que a mí me cargaba con toda la culpa. Era como si se negara rotundamente a responsabilizar a Mary de sus actos, sin importar lo crueles o egoístas que fueran. En ese momento, la confusión y el dolor se mezclaron con una claridad repentina. Supe que tenía que tomar una decisión drástica. Inmediatamente puse fin a mi relación con mi ex. No había vuelta atrás después de lo que había hecho. No podía seguir al lado de alguien capaz de traicionarme de esa manera, y menos aún con mi propia hermana. En cuanto a Mary, la borré por completo de mi vida. Nunca se disculpó ni mostró el más mínimo remordimiento. Al contrario, transformó la situación en una especie de trofeo, algo de lo que presumir. Se dedicó a contarles a nuestras primas cómo me había robado al novio en una noche, e incluso se jactó de que, al parecer, él le había confesado que ella era mejor en la cama que yo. Sus palabras eran repugnantes y humillantes, y las decía con orgullo, como si herirme fuera una especie de victoria retorcida para ella. Sentí una profunda vergüenza y rabia ante su crueldad. Mi relación con mi padre también se resquebrajó irreparablemente. Su negativa a responsabilizar a Mary y su decisión de ponerse de su lado, aunque fuera indirectamente, fueron la gota que colmó el vaso. Decidí cortar toda comunicación con él. Durante un tiempo, intentó contactarme para suavizar las cosas, pero me negué rotundamente a cualquier tipo de contacto. Necesitaba espacio y distancia para procesar todo el dolor y la decepción. Sin embargo, las cosas dieron un giro inesperado a principios de este año. Mi padre sufrió un grave problema de salud. Fue un momento crítico, y aunque los médicos lograron salvarle la vida, la experiencia lo dejó muy debilitado y necesitado de cuidados. A pesar de todo el dolor y el resentimiento que aún sentía, fui yo quien dio un paso al frente para ayudarle. No lo hice por obligación, sino porque sabía que tenía los medios y, sobre todo, la voluntad de hacerlo. En el fondo, a pesar de todo, seguía siendo mi padre. Ya había perdido a mamá y, a pesar de todo, no quería perder también a papá. Así que, naturalmente, asumí gran parte de la responsabilidad de su recuperación. Cubrí los gastos médicos que el seguro no alcanzaba y contraté a una persona para que lo cuidara en casa, asegurándome de que estuviera lo más cómodo posible y se recuperara bien. No fue fácil, claro que no, pero lo hice porque sentía que era lo correcto, era lo que mi corazón me dictaba. Mi hermana, en cambio, parecía estar en otro mundo. No movió un dedo para ayudar. Sé que su sueldo no le permite grandes lujos, pero ni siquiera mostró la más mínima intención de aportar algo, ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada. Simplemente me dejó toda la carga a mí, como si fuera mi obligación exclusiva. Supongo que en esos días de convalecencia, a papá se le cayeron las vendas de los ojos. Finalmente, se dio cuenta de cuánto me estaba volcando en su cuidado y de la completa indiferencia de Mary. Y entonces, inesperadamente, me pidió perdón. Reconoció lo injusto que había sido conmigo durante mi infancia, todas las veces que no había estado ahí para mí y cómo había pasado por alto las acciones de Mary que más daño me habían hecho. Por primera vez en mi vida, sentí que papá realmente veía el dolor que me había causado. Fue un momento muy sanador, aunque no borró el pasado por completo, sí abrió una puerta para empezar a reconstruir nuestra relación. Empezamos a hablar más, con más confianza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza para nosotros. Así que, cuando empecé a planear mi boda, invitar a papá me pareció lo más natural del mundo. Nuestra relación parecía estar mejorando poco a poco, a pesar de todo lo que había pasado, quería que estuviera presente en un momento tan importante de mi vida. Sin embargo, invitar a Mary era impensable. Ella nunca se había disculpado ni me había demostrado el más mínimo remordimiento por todo el daño que me había causado a lo largo de los años. No teníamos relación alguna y yo estaba decidida a que siguiera siendo así. Pero papá, quizás envalentonado por esta nueva cercanía entre nosotros, empezó a insistir en que la invitara. Decía que Mary había cambiado y que se merecía una segunda oportunidad. Le pregunté directamente, si realmente había cambiado, ¿por qué no se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez para disculparse? Si de verdad sentía remordimiento, seguro que pedir perdón no era pedirle demasiado. Pero en lugar de entender mi punto de vista, papá insistió aún más, diciéndome que debía dejar el pasado atrás y no molestar a Mary pidiéndole una disculpa. Argumentaba que ya habían pasado muchos años desde aquel incidente con mi ex y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos. No podía creer lo que me estaba pidiendo. Después de todo lo que había sufrido, después de todo lo que Mary me había hecho,
quería que simplemente perdonara y olvidara, sin ni siquiera un mínimo reconocimiento por su parte del daño causado. Sentí que era otro ejemplo más de cómo él excusaba constantemente el comportamiento de ella, mientras que a mí siempre me exigía ser comprensiva y tomar el camino fácil, el camino superior. Pero esta vez no estaba dispuesta a ceder. Esta vez me mantuve firme y le dije que no. Si Mary quería reconciliarse, el primer paso tenía que ser una disculpa sincera. Y hasta que eso ocurriera, no tenía cabida en mi vida y mucho menos en mi boda. Fue en ese momento, justo cuando más necesitaba apoyo, cuando mi padre me soltó fríamente que si Mary no estaba invitada, él tampoco asistiría al enlace ni tampoco me acompañaría al altar. Incluso intentó manipularme emocionalmente diciéndome que su ausencia y la de Mary darían mucho que hablar entre los invitados, que la gente pensaría mal de mí por no tenerlos a mi lado en un día tan importante. En ese instante comprendí con claridad que era otra de sus tácticas para controlarme, para manipularme con la culpa y obligarme a acceder a sus deseos. Pero ya había tomado una decisión firme e inamovible, no iba a permitir que me manipularan ni él ni nadie más. Así que, con todo el dolor de mi corazón, pero con firmeza, le retiré la invitación a mi boda. Si no era capaz de respetar mis límites más básicos, entonces simplemente no merecía estar presente en un día tan especial para mí. En lugar de seguir lamentándome, decidí buscar consuelo y apoyo en mi abuelo paterno y le pedí que fuera él quien me acompañara al altar. Cuando le expliqué la situación con mi padre, mi abuelo aceptó de inmediato con una sonrisa bondadosa. Se sintió verdaderamente honrado de asumir ese papel tan significativo en mi boda. Además, no dudó ni un segundo en expresar su profunda decepción por el comportamiento egoísta y controlador de mi padre. Mi abuelo, al igual que muchos otros miembros de nuestra familia, era muy consciente del favoritismo que mi padre siempre había mostrado hacia Mary y de cómo me había culpado injustamente a mí durante toda mi vida por la trágica muerte de mi madre. Le dolía profundamente ver que, incluso ahora, después de tantos años y de todo lo que habíamos pasado, mi padre seguía aferrado a sus viejos patrones y no había cambiado en absoluto. A pesar de todo el drama familiar que rodeó los preparativos, mi día de boda fue absolutamente precioso, un sueño hecho realidad. Mi abuelo me acompañó al altar con una sonrisa llena de orgullo y cariño, y pasamos un día maravilloso celebrando junto a todas esas personas que de verdad me querían y se alegraban sinceramente por mi felicidad. Sentí un inmenso alivio y esperanza, como si por fin pudiera dejar atrás el pasado doloroso y empezar una nueva etapa de mi vida rodeada de amor y apoyo. Era el nuevo comienzo que siempre había anhelado. Pero, por supuesto, mi padre no iba a dejar las cosas así tan fácilmente. Sabía que su control sobre mí era casi una obsesión para él. No pasó mucho tiempo antes de que la tormenta volviera a estallar. En cuanto se enteró de lo que había pasado en la boda, mi padre montó en cólera como un niño pequeño al que le quitan su juguete favorito. Me llamó por teléfono, completamente fuera de sí, gritando que no podía creer que me hubiera atrevido a casarme sin él. Reconoció, en medio de su arrebato, que había estado completamente seguro de que cedería a su chantaje y le rogaría que volviera. Ahora estaba lívido al saber que había pedido a mi abuelo que ocupara su lugar. Insistía con una voz llena de rabia en que mi abuelo no tenía ningún derecho a llevarme al altar, como si fuera un privilegio exclusivo que solo a él le correspondía por derecho de nacimiento. Pero lo que realmente pareció colmar el vaso de la paciencia de mi padre, lo que le provocó una furia incontenible, fue el increíble regalo de boda que recibí de mi abuelo. Verán, durante la recepción, en un momento en que la alegría y el amor nos rodeaban a todos, mi abuelo, que había sido un pilar de apoyo constante para mí durante todo este proceso tan difícil, se levantó para hacer un brindis y nos sorprendió a todos con un anuncio inesperado. Con una voz emocionada pero firme, dijo que nos regalaba su querida casa de vacaciones como regalo de boda, que deseaba que mi marido y yo creáramos nuevos recuerdos felices allí, en ese lugar tan especial para nuestra familia. Fue una sorpresa total, un gesto que me dejó sin palabras y me llenó el corazón de una gratitud inmensa. Mi abuelo me explicó con ternura que sentía que yo, más que Mary, entendía el verdadero valor de la familia y de los recuerdos que albergaba esa casa. Confiaba plenamente en que la cuidaría y la querría tanto como él lo había hecho durante tantos años. Su regalo significaba el mundo para mí, era una muestra de amor y confianza que jamás olvidaría. Pero, como era de esperar, esto enfureció aún más a mi padre. Como hijo único de mi abuelo, siempre había dado por sentado que la casa de vacaciones sería suya algún día, junto con todas las demás propiedades familiares. Ahora, al verme a mí como la nueva propietaria, mi padre lo considera una traición imperdonable, una puñalada por la espalda que no piensa perdonarme jamás. Desde la boda, mi padre y Mary no han parado de acusarme de haberles robado la casa de vacaciones. Insisten en que,
como hijo único de mi abuelo, mi padre tiene todo el derecho legal a heredarla y me presionan constantemente para que se la devuelva. Siento que estas acusaciones son tan injustas como absurdas. Como era de esperar, Mary es la que más ruido hace, incitando a mi padre y pintándome como una oportunista que manipuló y se aprovechó de la generosidad de mi abuelo. Actualización 1. Respondiendo algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Está casada tu hermana? No, mi hermana aún no se ha casado. Ella le rehúye al compromiso y no mantiene relaciones largas con nadie. Para ser sincera, creo que el matrimonio no está en sus planes, al menos por ahora. ¿Por qué tu hermana adulta sigue viviendo con tu padre? Bueno, la verdad es que Mary es la niña mimada de mi padre, su ojito derecho, y él es su red de seguridad. Siempre han tenido una relación de codependencia y parece que a ellos les funciona. A mi padre le encanta consentirla sin límites, mientras que yo siempre he tenido que esforzarme para valerme por mí misma. Mary sigue dependiendo de mi padre para todo, no tiene un trabajo estable ni ahorros de ningún tipo. A veces me pregunto qué pasará con ella cuando mi padre no esté. ¿Por qué tus abuelos no te ayudaron antes plantándole cara a tu padre? Sí, me ayudaron. Mis abuelos siempre han estado presentes en mi vida y han intentado ayudarme en todo lo que han podido. Sé que hablaron con mi padre varias veces, intentando hacerle entrar en razón, pero él nunca cambió. A fin de cuentas, no era responsabilidad de mis abuelos criarme, era la de mi padre. Él debería haber dado un paso al frente, asumir su responsabilidad y ser el padre que yo necesitaba. Entiendo que estuviera sufriendo y que la pérdida de mi madre fuera devastadora para él, pero eso no justifica su negligencia ni su favoritismo. De niña, lo único que sentía era que no me quería, ni que sobraba. Mi padre era el adulto, el padre, y debería haber sido él quien superara su dolor y se ocupara de mí. ¿Ha salido tu padre con alguien desde que falleció tu madre? No, mi padre ha permanecido soltero todos estos años. Todavía hoy llora la pérdida de mi madre. No creo que se haya recuperado nunca de su muerte. A veces pienso que se refugió en el dolor para no tener que lidiar con otras cosas, como ser un buen padre para mí. Actualización 2. Hoy me reuní con mi padre. Llevaba semanas llamándome y enviándome mensajes sin parar, y finalmente decidí que era mejor hablar con él cara a cara y poner fin a este drama que no cesa. Cuando nos vimos, le dije con firmeza que no le iba a dar la casa de vacaciones y que tenía que olvidarse de la idea de que tenía derecho a heredarla. Mi abuelo me la había dado como regalo y su decisión era definitiva. Mi padre, como esperaba, no se lo tomó nada bien. Me llamó egoísta y manipuladora. Me acusó de robarle algo que le pertenecía por derecho. Me echó en cara todo lo que supuestamente le había quitado a lo largo de los años y que, incluso ahora, parecía que le quitaba otra cosa más. Sus palabras no me sorprendieron, las he escuchado tantas veces, pero aún así me dolieron. Sentí una punzada en el pecho al escucharle decir esas cosas, una mezcla de tristeza y frustración. A pesar de todo lo que sé sobre él y sobre nuestra relación, una parte de mí siempre espera algo diferente, una chispa de comprensión o cariño que nunca llega. Fue en ese instante cuando lo miré directamente a los ojos y le pregunté, con el corazón en un puño, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho yo? Mis palabras parecieron pillarlo desprevenido, noté cómo vacilaba por un segundo. Pero yo no estaba dispuesta a ceder. Con voz firme, le dije que siempre había sabido que me culpaba por la muerte de mamá, pero necesitaba saber si esa era la única razón detrás de su odio constante. Le recordé que yo era solo una bebé cuando mamá falleció. ¿Qué se suponía que debía hacer para salvarla? Era una niña inocente, y si alguien debía sentirse culpable, era él, por no haber estado a su lado cuando más lo necesitaba. Debería haber estado junto a mamá, en lugar de estar de viaje de trabajo. Le dije que no era justo que continuamente proyectara su culpa y su dolor en mí. No era mi culpa. Nunca lo había sido. Y, sin embargo, había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba completamente fuera de mi alcance. Sentía el peso de mis palabras flotando en el aire. Sentía la tensión en el ambiente, cada palabra resonaba con un eco doloroso. Al principio, intentó evadir mi pregunta, esquivar la conversación, pero yo insistí. Necesitaba respuestas. Le dije que esta era su oportunidad de sincerarse de una vez por todas, de liberar todo lo que había estado guardando dentro. Fue entonces cuando mi padre finalmente confesó la verdad. Me reveló que nunca había querido tener un segundo hijo y que, cuando mamá quedó embarazada de mí, se opuso rotundamente. Me explicó cómo, a pesar de las advertencias de los médicos sobre los riesgos que implicaba, mamá había insistido en tenerme, mientras que él la había presionado para que abortara. Pero, al final,
Fue su decisión y él no pudo hacer nada para cambiarla. Por eso, cuando ella murió al darme a luz, me culpó a mí por habérsela arrebatado. Me confesó que, durante años, había deseado que nunca hubiera nacido y que, a medida que crecía y me parecía cada vez más a ella, su dolor y su nostalgia por mamá solo se intensificaban. Mi corazón se hizo añicos con cada palabra. Continuó diciéndome que solo después de que lo cuidé este año, tras su problema de salud, se dio cuenta de que también me parecía a mamá en otras cosas, especialmente en mi forma de ser cariñosa y generosa. Tal como ella era. Fue entonces cuando empezó a sentir esa abrumadora sensación de culpa y cuando finalmente me pidió perdón. Me dijo que realmente lamentaba la forma en que me había tratado, pero que simplemente no podía evitarlo porque mi hermana era más fácil que yo. Admitió que Mary nunca le recordaba a mamá, ella se parecía más a él y nunca lo confrontaba con su propio dolor. Luego continuó explicándome cómo se había aferrado a la esperanza de que mi boda pudiera arreglarlo todo, como si un evento pudiera borrar años de dolor y resentimiento. Soñaba en su fantasía con presentarse como una familia unida en mi boda, una imagen idílica que contrastaba brutalmente con la realidad de nuestra relación rota. Pero cuando tomé la decisión de no invitar a Mary, posteriormente, le comuniqué que él tampoco sería bienvenido. Aparentemente, yo había arruinado todos sus planes. Con un tono de víctima, dijo que pedirle al abuelo, la figura paterna que siempre había tenido, que me llevara al altar había sido la mayor traición que podía haberle infligido y que, con mi decisión, lo había robado de la experiencia más sagrada de ser padre. No podía asimilar sus palabras. Después de cada uno de los actos hirientes que me había infligido a lo largo de mi vida, todavía se atrevía a señalarme como la culpable. Era una inversión total de la realidad, como si yo fuera la responsable de su sufrimiento cuando mi único anhelo había sido reconstruir un vínculo que siempre había sido dolorosamente asimétrico. Una risa amarga escapó de mis labios ante sus argumentos absurdos. Sintiendo una mezcla paralizante de rabia e insensibilidad, le dije claramente que nunca iba a ser suficiente para él, que evidentemente siempre iba a ser la cabeza de turco de la familia hiciera lo que hiciera. En ese instante, ya había agotado todas mis fuerzas intentando arreglar las cosas con él. Ya no se merecía ni mi esfuerzo ni mi cariño. Le dejé muy claro que, si volvía a encontrarse en el hospital, que no contara conmigo para pagar sus facturas médicas ni para ayudarle en nada, que en cambio recurriera a su adorada hija Mary, que ni siquiera es capaz de administrar su propio dinero cada mes. También le recordé que el abuelo me había cedido la casa de vacaciones por voluntad propia. Le dije que, si tenía algún problema con eso, que lo hablara con el abuelo porque yo ya no estaba dispuesta a dar explicaciones ni a justificar mis actos. Papá intentó seguir discutiendo, pero me fui rápidamente porque ya no quería seguir escuchándole más. Desde entonces, papá me ha llamado varias veces, pero no me he molestado en contestar. En este momento ya no puedo más con su presencia tóxica y solo quiero concentrarme en mi matrimonio. A lo largo de todo esto, mi marido, Sach, ha sido un apoyo increíble. Él entiende los problemas con mi familia y me apoya incondicionalmente. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, papá no se rindió en su intento de manipularme con la culpa. Siguió enviándome mensaje tras mensaje, llenos de disculpas, intentando hacerme cambiar de opinión. Sobre todo, se disculpó por cómo me había tratado y por las cosas que me había dicho, esperando que me ablandara y reconsiderara mi decisión de alejarme de él. Me dijo que realmente me necesitaría a su lado cuando volviera a enfermar, ya que yo era la única persona en la que confiaba lo suficiente para cuidarle. Pero, por muchas veces que leyera sus mensajes, no cambiaban nada. Sus palabras me sonaban vacías, insuficientes, y llegaban demasiado tarde. Sus disculpas no eran más que otro intento de recuperar el control, y esta vez no iba a caer en su trampa. Mientras tanto, Mary me envió un mensaje largo y furioso, culpándome de todo. Me reprochó lo injusto que era, por mi parte, amenazar con abandonar a papá y que él ya había sufrido mucho por mi culpa. También me echó en cara que, por mi culpa, ella había crecido sin madre. Según ella, yo soy una maldición en la vida de todos y la culpable de que nuestra familia esté rota. Incluso llegó a afirmar que yo le había robado la casa de vacaciones a papá y que recibiría mi karma. No perdí el tiempo en responderle y simplemente la bloqueé. Que llore y grite lo que quiera, pero la casa de vacaciones es mía, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Le dije con toda la claridad que pude que jamás alcanzaría sus expectativas, que era evidente que siempre me señalaría como la culpable de todo en la familia, hiciera lo que hiciese. En ese momento, mi paciencia se había agotado por completo, ya no tenía fuerzas para seguir intentando solucionar nada con él. Había cruzado la línea y, sencillamente, ya no merecía ni mi esfuerzo ni mi preocupación.
Con firmeza, le informé que, si volvía a necesitar atención hospitalaria, que no contase conmigo para cubrir los gastos médicos ni para brindarle ningún tipo de ayuda. Le sugerí que recurriera a su amada hija Mary, quien, irónicamente, parece tener dificultades para gestionar sus propias finanzas cada mes. Además, sentí la necesidad de recordarle que había sido el abuelo, y nadie más, quien me había cedido la casa de vacaciones. Le dejé claro que, si tenía algún problema con esa decisión, el único interlocutor válido era el abuelo, porque yo no iba a desgastarme más explicando mis razones ni justificando mis decisiones. Aunque intentó replicar, di por terminada la conversación y me marché rápidamente. Ya no podía soportar seguir escuchándole. Desde entonces, no ha parado de llamarme insistentemente, pero he optado por ignorar sus llamadas, ni siquiera me molesto en descolgar. Mi prioridad ahora es alejarme de su influencia tóxica y concentrarme en mi matrimonio, que es mi refugio. Afortunadamente, cuento con Sach, mi marido, que ha sido un pilar fundamental en todo este proceso. Su comprensión y apoyo incondicional me dan la fuerza que necesito para afrontar estos problemas familiares. Actualización 3. Ya ha transcurrido casi un mes desde la última vez que escribí sobre esto. Pensé ingenuamente que nuestra conversación le haría reflexionar, pero me equivoqué. Mi padre no ha cesado en su empeño de manipularme emocionalmente a través de la culpa. Mi teléfono se ha llenado de mensajes suyos, uno tras otro, todos rebosantes de arrepentimiento y súplicas, con la clara intención de hacerme cambiar de parecer. En todo, se disculpaba repetidamente por su trato hacia mí, por sus palabras, esperando quizás que mi corazón se ablandara y reconsiderara mi decisión de distanciarme. Incluso llegó a decirme que me necesitaría mucho a su lado cuando volviera a estar enfermo, argumentando que yo era la única persona en la que confiaba plenamente para cuidarle. Sin embargo, leer y releer sus mensajes solo me reafirmaba en mi postura. Sus palabras resonaban huecas, insuficientes para reparar el daño, y llegaban demasiado tarde. Percibía claramente que sus disculpas no eran más que una estrategia más para intentar retomar el control de la situación, y esta vez no estaba dispuesta a ceder. Paralelamente, recibí un mensaje de Mary, extenso y cargado de ira, en el que me responsabilizaba absolutamente de todo lo que estaba pasando. Me acusaba de ser injusta por amenazar con dejar solo a papá, insistiendo en que él ya había sufrido demasiado por mi culpa. Con un tono lleno de resentimiento, me recriminó haberla privado de una madre durante su infancia. En su mensaje, llegó a describirme como una maldición para todos los que me rodean y me culpó directamente de la desintegración de nuestra familia. Fue aún más lejos, atreviéndose a afirmar que yo le había robado la casa de vacaciones a papá, y sentenció que recibiría mi merecido. Decidí no perder ni un segundo respondiendo a sus provocaciones y opté por bloquearla de inmediato. Que se desahogue y grite lo que quiera. La casa de vacaciones me pertenece legítimamente, y no hay absolutamente nada que pueda hacer para cambiarlo. Y así terminó esta historia. Después de años de luchas internas, decisiones difíciles y un sinfín de desafíos familiares, tomé la decisión de alejarme de todo aquello que me hacía daño. Entendí que, a veces, para proteger tu paz y tu felicidad, necesitas poner límites, incluso si eso significa apartarte de las personas más cercanas a ti. Mi matrimonio con Sach es mi nueva etapa, mi refugio, mi oportunidad de vivir en un entorno lleno de amor y apoyo. La casa de vacaciones, ese gesto de mi abuelo lleno de amor y confianza, ahora representa no solo un espacio físico, sino un símbolo de todo lo que he superado y de lo que estoy construyendo. A quienes estén pasando por situaciones similares, les digo, nunca tengan miedo de elegir su bienestar, incluso si eso significa caminar un camino solitario al principio. Hoy estoy aquí, más fuerte que nunca, lista para escribir un nuevo capítulo en mi vida. Gracias por escuchar mi historia. Si algo de lo que compartí les resonó, déjenme un comentario abajo. Me encantaría saber cómo ustedes han enfrentado sus propios desafíos familiares. Y si les gustó este relato, no olviden dejar un like y suscribirse para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Comparte este video con alguien que tiene un padre o una hermana tóxica.